Internacionales. Nepal y China elevaron la cifra de víctimas por el colapso del glaciar en la frontera. Ya hay contabilizados 362 personas fallecidas, pero la problemática es con la cantidad de desaparecidos, son más de 1.300. El desastre ocurrió ayer miércoles en una zona de muy difícil acceso. El torrente destruyó carreteras, sepultó vehículos y edificios y paralizó el transporte, mientras una masa de agua y lodo con una fuerza muy similar a la de un tsunami arrasó pueblos, ciudades, edificios ubicados a lo largo de los ríos Botekoshi y Tixuli. Y esto se da en un contexto en que era inesperado porque fueron inundaciones repentinas que arrasaron realmente con las comunidades en la frontera entre Nepal y China. Han dejado ya contabilizados hasta el momento 362 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos, según informó hoy, hace algunas horas, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal y las autoridades de China, mientras por supuesto los equipos de rescate continúan en estos momentos la búsqueda de supervivientes tras el colapso de un glaciar que provocó un torrente de agua, hielo, rocas y lodo. Del lado nepalí, las víctimas mortales se calculaban en 359, mientras que la cantidad de desaparecidos es mayor a 800 personas. En el Tíbet, la agencia estatal china Xinhua informó que 558 personas permanecían desaparecidas hasta el momento y 3 habían fallecido a causa de los deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar. La cadena estatal CCTV precisó que 260 de los desaparecidos eran extranjeros y señaló que 2 aldeanos fueron rescatados. Este desastre ocurrió el miércoles en una zona fronteriza de muy difícil acceso. El torrente destruyó carreteras, sepultó vehículos y edificios y afectó las vías de transporte. Las imágenes que se obtienen mediante drones y redes sociales muestran caminos destruidos y construcciones cubiertas por grandes cantidades de lodo, de barro. En el distrito de Nuwakot, uno de los sectores más afectados, el lodo, el barro, cubrió parte de edificios y dejó escombros sobre árboles y cables. Algunos vehículos quedaron sepultados por el material que venía siendo arrastrado por el agua. En función de las informaciones oficiales, las autoridades nepalíes habían informado previamente 403 desaparecidos, entre ellos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo, señaló que 133 eran ciudadanos de India que se encontraban de peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet. También figuraban entre los desaparecidos 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses. Nacionales. Bueno, Argentina queda fuera de un nuevo cupo de importación. Esto tiene que ver con 300.000 toneladas de carne con destino a Estados Unidos. Este anuncio presidencial por parte del primer mandatario republicano de los Estados Unidos sobre la apertura temporal de importaciones impacta, por supuesto, en exportadores sudamericanos y responde a un contexto de baja histórica, esto es en el rodeo estadounidense. La administración de Donald Trump en Estados Unidos oficializó un nuevo cupo temporal de importación de carne vacuna magra sin aranceles por un total de 300.000 toneladas, así se dice, con el objetivo de incrementar la oferta destinada a la producción de carne molida y contener los precios al consumidor local, algo de lo que habíamos hablado el día de ayer. Esta decisión generó expectativas en los principales países exportadores de la región, pero deja afuera a la Argentina, y esta es la confirmación y la actualización de la noticia para el día de hoy, que mantiene, por supuesto, una cuota propia de acceso preferencial al mercado estadounidense. El beneficio recayó sobre las otras naciones, como por ejemplo Brasil, que no cuentan con contingentes específicos. La medida entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y tendrá una vigencia de 90 días, durante los cuales se ingresarán hasta 100.000 toneladas por mes bajo un régimen arancelario preferencial, totalizando el volumen anunciado. El esquema fundamentalmente establece que la carne importada deberá corresponder a recortes magros, destinados exclusivamente a la elaboración de carne molida, que luego se mezclará con producto estadounidense. Según la proclamación presidencial, la iniciativa busca que estos cortes se comercialicen con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación. Deportes. Nueva jornada en la novela, nuevo capítulo en la novela con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid, que parece haber desaparecido el Barcelona de este capítulo por lo menos. Lo que sí, Julián otra vez
volvió a faltar al entrenamiento del Atleti. El cordobés se ausentó por segundo día consecutivo del entrenamiento del colchonero, alegando otra indisposición o la misma de ayer. La ausencia del argentino vuelve a condicionar la preparación que tenía el Cholo Simeone para la próxima fecha en su visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El culebrón sigue, lamentablemente sigue. El delantero argentino falló por segundo día consecutivo al entrenamiento del colchonero, aduciendo una indisposición, la misma razón que dijo el miércoles, tras el partido ante el Villarreal, en el que la hinchada rojinegra le mostró toda su bronca a través de silbidos. La ausencia de la araña vuelve a condicionar la preparación del equipo del Cholo, que en apenas 2 días visita el Sánchez Pizjuán, todavía sin conocer si podrá contar o no con la araña. Desde su regreso del Mundial, Julián había entrenado con normalidad y siguió el trabajo diseñado por el cuerpo técnico hasta estar listo para jugar algunos minutos ante el Villarreal. Después de los 2 días de descanso que el club le concedió a toda la plantilla, la araña no apareció en la sesión del miércoles y el jueves tampoco. La ausencia por segundo día consecutivo deja al Cholo con pocos jugadores de ataque para preparar el duelo ante el líder Sevilla y vuelve a poner el foco sobre un caso que se alarga en el tiempo mucho más de lo que el club hubiera deseado. Todavía continuará esta novela. Internacionales. Bueno, nos vamos al conflicto que ya tiene larga data y no parece menguar. Estoy hablando de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, pero también se suman otros actores que son los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. El Kremlin advirtió sobre consecuencias catastróficas si Londres sigue apoyando a Kiev, poco después del viaje del director de la CIA a Moscú para disuadir a Putin de tomar represalias contra países de la OTAN. Recordemos que el primer conflicto entre Ucrania y Rusia tiene que ver con las bases de la OTAN. Si Ucrania, ex miembro de las repúblicas socialistas soviéticas, de la URSS, en el tratado para disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba el impedimento por parte de la OTAN de colocar bases militares en los países linderos a Rusia. Bueno, al sumarse Ucrania, o hacer el pedido, y tomar el Donetsk, es la zona rusoparlante de Ucrania, y la intencionabilidad de Volodymyr Zelensky de instalar bases de la OTAN ahí, hace que Rusia inicie esta invasión a Ucrania. A partir de ahí, la colaboración de países de la OTAN para con Ucrania hace que Rusia amenace con atacar. Y esto es lo que hizo Vladimir Putin, porque advirtió hoy que podría atacar a objetivos militares británicos tanto dentro como fuera de Ucrania, en respuesta por supuesto a los ataques ucranianos contra territorio ruso realizado con misiles de crucero británicos de largo alcance. La advertencia formulada por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, en una conferencia de prensa en Moscú, fue la más contundente que Rusia haya dirigido hasta ahora contra el Reino Unido, un país miembro de la OTAN, y aliado, por supuesto, incondicional de Ucrania. Zakharova sostuvo que Londres está a un paso de convertirse en cómplice legal de lo que calificó como terrorismo contra la población civil rusa, algo que, según advirtió, tendrá consecuencias catastróficas a menos que el país británico cambie su rumbo. Nacionales. Para Universitario, hay reclamos salariales, hay falta de financiamiento y hay, por supuesto, tensión por el futuro de la educación pública terciaria y universitaria. Bueno, el conflicto se sigue profundizando con una huelga de 48 horas, mientras que desde el sector denuncian el deterioro de las condiciones laborales y reclaman una mayor inversión en las casas de alto estudio, en las altas casas de estudio. Este paro nacional de CONADU por 48 horas expuso, por supuesto, el choque entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei en un conflicto que está atravesado por reclamos de financiamiento, caída salarial y desacuerdos sobre cómo reformar el sistema de educación pública universitaria. En Infobae hubieron dos estudiantes militantes de distintas agrupaciones y debatieron al respecto sobre el presente de la educación superior y coincidieron en un punto: las condiciones laborales y presupuestarias ya afectan la cursada y por supuesto también la calidad académica por el pluriempleo que tienen que tener los docentes universitarios. Uno de ellos es Emanuel Fernández Larrosa, estudiante de la Universidad Nacional de las Artes, que afirmó que más del 80% de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. También relató que muchos profesores dejaron la docencia universitaria para buscar mejores condiciones en otros sectores.
Por otro lado, Facundo Garcés, que es estudiante de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y militante de Somos Libres, dijo que no espera que el gobierno atienda el reclamo universitario. No creo que escuche, dijo. El gobierno tiene una iniciativa de recomponer, pero la situación sigue siendo muy complicada y mientras tanto se continúa con el paro universitario. Deportes. Bueno, la confirmación ya parece haber llegado. Eduardo El Chacho Coudet dejará de ser el técnico de River Plate. Todavía lo es, hasta este momento. Todavía no está la confirmación oficial. La eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana por penales le puso fin a un ciclo que ya venía tambaleando. Tras la práctica vespertina se va a anunciar su salida del club, ya está confirmado. El entrenador, que ya venía en la cuerda floja y cuestionado por los hinchas, recibió el golpe final con la eliminación ante Independiente Santa Fe como local por los octavos de la Sudamericana. Esta tarde, tras el entrenamiento vespertino en el Monumental, se anunciará oficialmente su salida como DT del Millonario. El Chacho va a brindar una conferencia de prensa a las 15 horas, me habían dicho a las 16, mira vos, para comunicar esta decisión. La seguidilla de malos resultados, por supuesto, hizo que el Chacho en el arranque del segundo semestre se vea debilitado y que cada vez sea más repudiado por el público en la previa de cada partido. Esta dolorosa y sorpresiva eliminación de este miércoles con un equipo decididamente inferior obligó a que el Chacho diera un paso al costado de River Plate de los Millonarios y buscará nuevamente, y empiezan a sonar los nombres para su reemplazo.